nosotros traemos de Editorial CLIE, que tenemos aquí en la mano. Editorial CLIE se dedica sí a unos temas diversos, ¿no? De familia y así, pero he visto que Editorial CLIE tiene mucho acerca del Espíritu Santo y también tiene acerca de doctrina, porque a veces los hermanos me dicen, hermana, es que yo necesito encontrar un tema de algún punto, ¿no? Y no sé qué editorial podría, porque yo doy clases de institutos bíblicos, como aquí también ambos, ¿verdad? Los pastores Ángel y Shaltiel, ellos también dan clases, son maestros y demás, o sea, ellos están siempre bien inmersos en esto, pero ¿nos podrías hablar también un poquito de lo que Editorial CLIE hace en su línea de libros? Sí, con gusto. Respecto al libro de Shaltiel, podemos ver que efectivamente entra muy bien en esta línea de teología, ¿no? Que CLIE ha venido trabajando desde hace 100 años, pero también en los últimos años enfocándose en temas contextuales de Latinoamérica. Entonces, en este libro encontramos esas dos partes, ¿no? Por un lado, un contenido teológico, ¿no? Robusto, bíblico teológico, pero también contextual, porque, bueno, ahora Shell igual nos podría comentar un poco más, pero hay algunos ejemplos prácticos, tanto de cómo se ha concebido determinada doctrina en las iglesias en Latinoamérica, pero también algunos errores o herejías que se han desarrollado o que han vuelto a surgir, ¿no? Desde los primeros siglos a la fecha, y cómo se han presentado en nuestros contextos en particular, en México, en otros países de Latinoamérica o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que es un libro que refleja esa intención del programa editorial de CLIE, que tenga contenido bíblico, teológico, doctrinal, como tú mencionas, sólido, pero también que pueda ser de beneficio para nuestro contexto actual. Y para nosotros también, o para CLIE, es un privilegio contar con un libro, bueno, de ese contenido, pero también que venga de un autor mexicano, ¿no? Que necesitamos cada vez más porque autores. se contextualizan, ¿no? Exactamente, centroamericanos, latinoamericanos, y en este caso, bueno, de un teólogo mexicano, ¿no? Y aprovechando la intervención, yo considero que es un libro también muy valioso, porque al invitarnos a reflexionar sobre nuestra fe a partir del credo de los apóstoles, nos lleva a profundizar en nuestra fe, pero también nos lleva a un punto en el que podamos confrontar nuestra fe cuando hay algunas nociones que hemos aprendido, que creemos nosotros mismos, pero que a lo mejor no son las más adecuadas o que se conforman más a la Escritura, que debemos de cambiar, ¿no? Debemos también de reafirmar, pulir, ¿no? Por así decirlo, y también nos lleva a reafirmar lo que está de acuerdo a la Escritura, ¿no? Sí. Esto con el propósito también no solo de preservar nuestra fe, abrazarla, entenderla de la mejor manera, pero también para compartirla de manera eficaz en nuestro contexto, ¿no? Sí. Y fue algo que yo particularmente enfrenté cuando estaba estudiando en el seminario hace 10 años, porque bueno, tuve la oportunidad, la bendición, el privilegio de ser alumno del autor. De hecho, aquí traje, yo soy mucho luego de guardar así cosas que son importantes, pero este es un manual que yo tomé hace 10 años, como parte de la materia de dogmática que me impartió Shaltiel en el seminario. Pero curiosamente, bueno, ahí también en esta materia pues vimos el credo de los apóstoles. Y ahí, bueno, fuimos viendo también enunciado por enunciado el credo. Y bueno, la actividad consistía en que yo como alumno tenía que ir redactando lo que yo creía o lo que sabía respecto a cada enunciado, pero solamente con la Biblia. Sí. No podía usar ningún otro libro, ni internet, ni nada, sino únicamente lo que yo sabía por lo que había aprendido en mi iglesia y demás, y con la Biblia únicamente, sustentar el contenido de cada enunciado a partir de la Biblia.
Y me acuerdo que, bueno, lo traigo aquí con anotaciones y todo. Ya hace 10 años. Ajá, pero fue muy interesante porque en ese tiempo yo ya traía ideas preconcebidas, ¿no? De mi fe que había aprendido, que yo mismo a lo mejor me hacía ideas, ¿no? Pero ya al compararla con las escrituras me di cuenta de que algunas nociones no eran las más correctas. Entonces fue un proceso de reformular mi fe, de esclarecer mi fe, ¿no? Entonces fue muy, muy valioso para mí. Y es curioso que, bueno, lo tengo ahí guardado, ¿no? Pero cuando CLIE publica el libro, ya oficialmente como un libro, ¿no? De texto y demás, actualizado, el contenido y demás, lo leí y fue muy interesante para mí comparar lo que creía hace 10 años con lo que ahora creo después de 10 años, ¿no? Entonces fue interesante ver cómo fui reformulando mi fe y la fui precisando y conociéndola mejor. Y bueno, ahora ese libro, bueno, he tenido la oportunidad de leerlo ya unas 3 veces más o menos, desde que salió, porque también lo ocupo para iglesias, para dar algunos grupos pequeños o con jóvenes, ¿no? Hay iglesias que lo ocupan para grupos de jóvenes, pero ese es el valor del libro, que te lleva a profundizar en la fe, a compararla tu fe con realmente si viene del texto bíblico, y en ese sentido, como decía, y ahí tengo un separador porque subrayé, lo que veo que está bien, subrayé esa cita lo que iba a decir. Del prefacio de Shell que invita en ese sentido, pues, a confrontar o reafirmar tu fe de manera que profundices en ella y la compartas de mejor manera en tu propio contexto. Eso es también muy importante, interesante, ¿no? Porque a veces cuando leemos las estadísticas en los libros, las entrevistas, y cómo se saca un porcentaje, ¿no? De, por ejemplo, ¿no? Pastores que ya no quieren estar en el ministerio, ¿no? Y sacamos vemos las estadísticas, las leemos, y dice, de acuerdo a Estados Unidos y demás, ¿no? Y siempre estamos viendo estadísticas como de otros lugares, ¿no? En algunos estudios que se hacen a pastores o a ministros y así, y pero cuando nosotros tenemos que hacer como un estudio, una tesis, una tesina, tenemos que hacer como entrevistas también, ¿no? Y vemos que varían las cuestiones, ¿no? De resultados, porque tenemos que medir, ¿no? También con encuestas, con entrevistas y demás, cómo están, por ejemplo, no sé, los ministros. Y vemos que hay una diferencia grande entre el contexto, pues, americano y de otros lugares al contexto mexicano. Entonces, cuando nosotros, vemos el libro, por ejemplo, Cómo leer y profundizar en el Creo que confesamos, pues yo ahorita veo que está bien leído ya el libro, tiene varias anotaciones, tiene aquí subrayado y todas las cosas, ¿verdad? Que nosotros podemos sacar cuando un libro, la verdad, nos parece muy interesante. No sé si ustedes, hermanos, les ha pasado que cuando ustedes leen un libro, decían, ay, pero esto, ¿por qué? No lo había visto, y lo volvemos a leer y volvemos a subrayar, ¿no? Y unos dicen, oye, pero pues ya subrayaste todo el libro, ¿no? Porque de todo podemos sacar notas. Y aquí yo veo, pero aquí que más que el autor, ¿verdad? Que nos vaya diciendo, cuando nosotros somos cristianos, hermanos, llegamos a los pies de Cristo, y a veces nos dicen, hermanos, como que yo les veo madera de que ustedes pueden enseñar, ustedes ya pueden dar un devocional, ya pueden dar una enseñanza a jóvenes, a niños. Y dicen ellos, no, hermano, más las hermanas y los hermanos, ¿no? Dicen, no, hermano, a mí no se me queda nada, no sé ni qué les voy a enseñar. No, a mí no me pongan, yo no sé nada de la Biblia. Pues usted ha leído la Biblia, enseñen. No, imagínense qué les voy a enseñar. ¿Qué importancia tiene para las personas que dicen, yo no sé nada de la Biblia, yo solamente soy salvo, llevo 10, 15 años en el Evangelio, pero no creo que tenga yo nada que enseñar? ¿Cuál es la riqueza para alguien que dice, yo no sé qué enseñar, hermano, no sé qué enseñar? Sí, de hecho, bueno, esto va conectado con lo que comentaba Ángel. Empecé a trabajar este texto también ya bastante tiempo atrás, enfocándome en la iglesia en la que servía. Principalmente estaba preparando clases para
que los hermanos en la congregación pudieran profundizar en la fe, que tuvieran los cimientos firmes de lo que creen. Entonces empecé a trabajar con unas notas para tener un tipo de manual de discipulado. Entonces, inicialmente, este escrito empezó como manual de discipulado, donde precisamente se presentan las doctrinas esenciales de los cristianos, que como bien comenta, muchas veces tenemos hermanos, hermanas en la fe que llevan pues bastante tiempo en el cristianismo, asistiendo en la iglesia, incluso participando, pero que su fe no tiene un sostén bíblico. Entonces, a partir de esa necesidad en la iglesia es que empiezo a crear estas notas como un discipulado, ¿no? Entonces, en primera instancia, tiene esa función, poder discipular a nuestros hermanos y hermanas que puede ser que recientemente se hayan convertido o que ya tengan tiempo, pero que necesiten afianzar su conocimiento de la palabra. Entonces, empezó como un manual de discipulado. Posteriormente viene lo que Ángel comentaba, ya en el seminario, ahí tuve el gusto de conocer a Ángel y un grupo bastante ameno el que teníamos allí, y en esas clases empecé a dar ese contenido, pero obviamente el ambiente de seminario pues requiere mayor profundización, ¿no? Quienes han podido asistir a su seminario, a algún instituto, pues saben que tienen que leer varias fuentes, que tienen que hacer investigaciones. Entonces, en ese sentido, busqué profundizar en ese manual de discipulado. Sí, aquí dice cómo leer y profundizar en el credo. Exactamente, ¿no? Entonces se dio ese desarrollo académico. Entonces tiene esas dos funciones. Por un lado, servir como un manual de discipulado para nuevos creyentes o creyentes que quieren profundizar en su fe. Y por otro lado, esta dimensión académica que nos permite, yo siempre le digo, meterle el diente, ¿no?, al texto bíblico, entrarle. Y viene este proceso que mencionaba Ángel de confrontarnos. A ver, ¿cuánto tiempo tengo en el cristianismo? ¿No? Pueden hacerse esa pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo en el cristianismo? ¿Qué tanto he crecido desde entonces hasta esta fecha? ¿Mi conocimiento de la palabra ha aumentado o se ha quedado estancado? Si la respuesta es sé lo mismo que antes, tenemos ahí un problemita, ¿no? Necesitamos profundizar en la palabra. Entonces, este texto busca ayudar a los hermanos, hermanas, a que puedan hacer ese trabajo. Cuestionarnos, bueno, ¿qué es lo que creo? ¿Qué es lo que creo respecto al Espíritu Santo, por ejemplo? Ok, ya tenemos la idea, creo que es Dios, creo que nos ayuda en nuestra debilidad, creo que nos consuela, nos anima, creo que nos da dones. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿por qué lo creo de esta manera? Y ahí es donde vienen otra serie de preguntas. ¿Lo creo porque lo experimenté de esa manera? ¿Lo creo porque así me lo enseñaron? Me dijeron, ¿sabes qué? Esto es lo que tú tienes que creer. Creo que mayormente eso es en lo que caemos, ¿no? Porque cuando nosotros venimos a la iglesia, pues nos ponen un maestro, ¿no? De discipulado, de evangelismo, de nuevos creyentes y demás. Y ya cuando se termina el curso de discipulado, ya decimos, ¿y ahora qué? No, ahora usted ya, pues ya es cristiano, ya siga buscando al Señor, ¿no? Y entonces a veces decimos, bueno, pues ya lo más importante ya lo sé, que Cristo me salvó, que voy a hacer, que la vida eterna y que demás. Y pues no necesito saber más porque... Pues no, lo más importante ya lo sé, no que voy a hacer salvo, que Cristo pagó por mí, pues ya no encuentro como que algo diferente. Y siento que muchas veces ahí es donde caemos en el enfriamiento espiritual, porque como decimos, pues ya no hay nada que yo tenga que aprender, o sea, lo más importante ya lo sé, aparte que la letra mata y el espíritu vivifica, pues entonces ya no, porque esta interpretación es de hombres, los libros, pues para qué los compramos si son de interpretación de las personas de acuerdo a su cosmovisión y demás. Pero aquí vemos que dice, el credo que confesamos, profundizando, y yo veo, hermanos, aquí, por ejemplo, si ustedes dan clases de cristología,
está aquí parte de la cristología, veo yo, de la rama de la cristología, porque habla acerca del arrianismo, habla acerca de las herejías que hubo cuando la iglesia estaba, ¿no? Como conformándose, claro. Pero entraron varias herejías y que empezaron a dividir la iglesia, ¿no? Claro. De que Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre. No, no fue 100% Dios, el cuerpo era malo, inmundo. ¿Cómo creen que Jesús puede venir en un cuerpo? Y ese tipo de posturas doctrinales son las que ha hecho que la gente a veces no quiera creer en el cristianismo. Por ejemplo, el gnosticismo que decía, el cuerpo no importa, ¿no? O sea, lo que tú hagas con este cuerpo, pues no importa. Porque a Dios lo que le importa es que tú tengas conocimiento de Él. Y Él, como es 100% Dios, pues imagínate cómo va a tocar este cuerpo inmundo. Y lo que yo puedo ver, hermanos, es que CLIE, por ejemplo, la editorial CLIE tiene varios libros hasta por temas. Un solo tema puede abarcar varios, claro. Un libro, no un solo tema, un libro. Y aquí tenemos nosotros, hermanos, por ejemplo, si usted dice, es que yo soy cristiano, pero pues ya me discipularon y ya no sé qué más, ya no sé cómo enseñar el evangelio. Aquí usted va a estar viendo las fuentes que... Más bien las corrientes doctrinales heréticas que hicieron que se dividiera la iglesia, es más, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y Juan todavía lucharon un montón contra corrientes que querían, pues amenazaban a la iglesia, ¿no? Editorial CLIE se ha dedicado, ¿no? a hacer este tipo de libros y mayormente el profesor Shaltiel, pues lo conocen, que es maestro de diversos materias, pero ahora tenemos en nuestras manos. ¿Qué nos puede decir Editorial CLIE acerca de la intención acerca de la doctrina? ¿Por qué es importante para CLIE enseñar a la iglesia? Sí, yo creo que con base en lo que estamos platicando, CLIE ha buscado ayudar a la iglesia precisamente a que conozca su fe, a que abrace su fe y que conozca, en este caso conozca su fe desde sus orígenes, obviamente a partir del texto bíblico, pero también en continuidad en cómo se fue desarrollando a lo largo de la historia, ¿no? Ahora que entremos en el tema de la patrística, hablaremos un poco sobre ello, pero relacionado con el libro de Shell, yo creo que CLIE ha buscado recuperar esa herencia, ¿no? Esa herencia que tenemos histórica y bueno, el credo de los apóstoles en ese sentido, pues es muy valioso, muy valioso porque es la base de los siguientes credos conciliares que se desarrollaron a lo largo de la historia, ¿no? Por lo menos los 7 primeros, que son los que las ramas principales del cristianismo creen y aceptan y confiesan, ¿no? Entonces lo vamos a ver, pero por ejemplo el credo niceno o el credo de Nicea, que de hecho estamos celebrando 1700 años de que se desarrolló en el 325 después de Cristo, parte con los 12 enunciados del credo de los apóstoles, ¿no? Entonces ahí vemos un resumen de lo que creía la iglesia primitiva, ¿no? O la iglesia naciente. Entonces el recuperar en nuestro tiempo lo que creía la iglesia al principio nos deja ver precisamente lo que Shell comentaba, la doctrina esencial del cristianismo, qué es lo importante. Y de ahí viene una frase también, no recuerdo si se le atribuye a Agustín de Hipona, ¿no? O algún autor de ese tiempo, en lo esencial, unidad. ¿Cómo es? Sí, en lo esencial, unidad. En lo que no es esencial, libertad. En todo lo demás, caridad, que es amor. Sí. Y nos regresa a conocer lo esencial de nuestra fe, lo cual nos permite conversar con hermanos o con iglesias que a lo mejor son de diferente denominación, pero que en el fondo creemos lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tendría una pregunta para Shell, que va de la mano con todo el tema de la patrística, la iglesia de los primeros siglos. ¿Cómo fue que surgió el credo de los apóstoles o cómo se
redactó con base en la enseñanza apostólica. ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Sí, el enunciado se registra hacia el siglo III, pero se tiene conocimiento de que desde el siglo II ya era bien conocido, ¿no? Y uno de los testimonios que a mí me fascinó era de que el credo se confesaba, se escribía, decía el autor, se escribía no en papel, sino en el corazón, ¿no? Porque el cristiano tenía que conocer su fe, tenía que profundizar en ella, precisamente enfrentando esas herejías o esos errores doctrinales que iban surgiendo. Entonces, una de las razones por las cuales se formó el credo de los apóstoles fue para profundizar en la fe. En segundo lugar, fue como discipulado también, se enseñaba para nuevos creyentes que estaban preparándose para el bautismo. Entonces, este texto, de igual manera, si ustedes en la iglesia, en la congregación, tienen un grupo de creyentes que están por bautizarse, pues les pueden dar las lecciones siguiendo los capítulos para que precisamente conozcan su fe y sepan, por esto me estoy bautizando. Sí, porque al final a veces ya no quieren, ¿no? Déjame pensarlo, ¿no? Porque dice, registran, ¿no? Si me bautizo, me van a prohibir muchas cosas. Sí. Mejor ya no me bautizo, ¿no? Sí. Pero si conocieran, ¿no? Exactamente, se van aclarando todas esas cuestiones y entonces tenemos, por un lado, profundizar en la fe. Por otro lado, el bautismo. Y también se empieza a desarrollar a partir de las polémicas contra los herejes o los errores doctrinales, ¿no? Se tenía que defender la fe auténticamente bíblica. Entonces tiene esas funciones el símbolo apostólico, de manera que pues a lo largo del tiempo se van pues extrayendo del texto bíblico estas mismas doctrinas. Por ejemplo, algo interesante en el credo apostólico, no encontramos todavía allí el término Trinidad, pero en los dos enunciados está explícito. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro. Creo en el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, la fe es depositada y anuncia las tres personas divinas, ¿sí? Sin utilizar el término Trinidad, que se empieza a utilizar a finales del siglo II. Pero ahí está, ¿no? Y parte del mismo texto bíblico, que a lo largo de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos esas doctrinas en diferentes pasajes. Así que fue un largo proceso el desarrollo. Y estudiar, ¿no? Investigar, así porque es. Yo, al ver el contenido del libro, hermanos, como está hablando de los credos de Nicea, está hablando también de las corrientes como el arrianismo y demás, que estoy viendo aquí, bueno, que vienen, la Trinidad y todo lo demás, pues cómo se relaciona la patrística, yo decía, ¿no? ¿Cómo se relaciona la patrística, como también decía Ángel, con el libro? Pues es que también están aquí interviniendo los padres de la iglesia, y entonces este libro, hermano, cuando usted toca un tema, bueno, es lo que yo estoy viendo, ¿no? Lo que yo veo en el libro es que cuando uno toca un tema que se consideró, se llevó como a la mesa, a discusión en los concilios, pues estaban los padres de la iglesia presentes, que eran los que estaban determinando, ¿no? También lo que iban a dejar como para un credo, ¿no? Para algo, para nuestra fe. Pero muchas veces cuando las personas o escuchamos, ¿no? Y no tenemos como todavía, no hemos profundizado en estos temas, decimos, pero es que los padres de la iglesia, entonces eso no está hablando de cristianos, ¿no? ¿Qué podrían decirnos acerca de esto? Si yo les digo, hermanos, es del estudio de la patrística, y algunos hermanos me han dicho, como del apóstol Pedro, hermano, más o menos. Digo, bueno, sí, el apóstol Pedro, pero también tenemos concilios donde estaba Agustín de Hipona y demás. ¿Y cómo relacionan el libro del credo con la patrística? ¿Cómo relacionan? Porque esto, hermanos, de verdad lleva una profundidad de estudio
bien fuerte. Para poder hablar del credo tengo que hablar de los padres de la iglesia y bueno, aquí ustedes son los expertos en el tema. Bueno, antes de hablar un poquito sobre patrística y también sobre la Biblia de estudio, conmemorando también el mes de la Biblia que estamos iniciando. Y que tenemos 15% de descuento en librería de Belquerigma en el mes de la Biblia. Para que aprovechen, que se lleven los dos. Sí, de verdad. Para mí es interesante cuando fui conociendo más sobre la editorial CLIE y tuvimos la oportunidad de conocer también a Eliseo Vila, que de hecho me estoy acordando que creo que la primera conferencia que se dio en el 2024, el año pasado, para dar inicio a las celebraciones del centenario de CLIE fue con ustedes. Sí, en el una seminario, tremenda bendición. ¿no? Y bueno, ahí don Eliseo, hijo de Samuel Vila, que fue el fundador, habló un poquito sobre ello. Pero para mí es muy interesante partir como una introducción, ¿no? Del porqué del interés de CLIE en este tipo de textos, precisamente sobre patrística. Y es muy curioso, tengo aquí porque voy a leer unas notitas directas del libro, que el primer libro publicado por CLIE en 1924 fue una obra pionera escrita por el fundador de CLIE, por el pastor Samuel Vila, que llevó por título A las fuentes del cristianismo. De hecho, aquí traigo una segunda edición que conseguí desde España, del libro fundacional de CLIE. Bueno, ahora pondremos aquí la portada. Y bueno, si quieren. A las fuentes del cristianismo. Así es. Este libro fue importante porque fue una obra, digámoslo para entenderlo de alguna manera, apologética contundente. Se escribió en un contexto de una fuerte oposición hacia la Iglesia evangélica por parte de la España católica de su época. Y el objetivo de este libro, que lo escribe ahí don Samuel Vila, es el siguiente: demostrar que el cristianismo evangélico no ha sido ni es una religión nueva inventada por los reformadores, sino que mantiene una línea de continuidad hacia el cristianismo de los primeros siglos. Eso sí, él especifica, remozado y limpiado de algunas tradiciones inciertas y de abusos doctrinales que se desarrollaron con el tiempo. Es decir, que ante las acusaciones que hacía la Iglesia Católica Romana de aquella época, donde tachaba al protestantismo o a la Iglesia evangélica de ser una secta moderna inventada en el siglo XVI o que había surgido en el siglo XVI y que por lo tanto se habían alejado de las fuentes de revelación, ¿no? En este caso, las escrituras y la tradición. En ese sentido, Samuel Vila desarrolla su libro de manera muy interesante, porque primero pone una columna o un párrafo presentando lo que decía la Iglesia Católica Romana de aquel tiempo. Después tenía una columna donde presentaba qué dice la Biblia respecto a determinadas doctrinas, ¿no? Y por último, reforzaba lo que dice la Biblia con algunas citas de los padres de la Iglesia. De esa manera demostraba, demostraba el libro que en ese sentido, pues los reformadores no rompieron con la tradición o no se alejaron de las raíces cristianas, ¿no? Sino que realmente incluso volvieron a ellas. Y es por eso que este libro fue muy importante en su época para la Iglesia evangélica, porque Samuel Vila entendió que para poder dar una defensa o poder debatir con el catolicismo de su época, pues no bastaba nada más con citar algunos versículos bíblicos, sino que era necesario demostrar que los padres de la Iglesia, a quien Roma o la Iglesia de Roma pues reverencia, ellos ellos afirmaban realmente muchas de las doctrinas que la Iglesia evangélica sostiene, ¿no? Como la salvación por fe, ¿no? Y por gracia.
Entonces, incluso don Eliseo Vila contaba, no sé si recuerdas en aquella ocasión, que incluso en algunos debates públicos, su padre, Samuel Vila, lanzaba estas preguntas a modo de reflexión. Él, a aquellos que acusaban, ¿no?, al cristianismo evangélico de ser una secta moderna, él decía: y ustedes nos acusan de habernos apartado de las fuentes de revelación, de desviarnos de la enseñanza de los padres de la Iglesia. ¿No será que los que se desviaron, tanto de las enseñanzas de la Biblia como la de los santos padres, son ustedes? ¿No? Entonces era algo muy interesante. De hecho, fue tan fuerte el impacto de este libro que la Conferencia Episcopal Española encargó la publicación de 16 libros para refutar cada uno de los capítulos de este peligrosísimo libro de Samuel Vila. Y de hecho, figuró en la lista de libros prohibidos de aquella época por la Iglesia Católica. Y curiosamente, la lectura de este libro provocó la conversión de prominentes sacerdotes de aquella época como Luis Padrosa, José Borrás y también de Francisco Lacueva, ¿no? También. Sí, recordamos a Francisco Lacueva, que era lo que le decía al profesor Chaltiel, ¿no? Que cuando uno lee el libro de Francisco Lacueva de acerca, por ejemplo, no sé, la rama de la cristología, y abre el libro, uno podría decir, tengo la opción A de comprar el de la cueva o de comprar el del hermano Chaltiel, ¿no? Del profesor. Pero veo que está contextualizado conforme lo que está diciendo nuestro hermano Ángel, ¿no? Exactamente. Entonces ahí, respondiendo un poquito la pregunta a través de esta historia, vemos cómo este libro fue importante porque no solo marcó el inicio de Editorial CLIE, sino también el compromiso de la editorial, que es... tiene un compromiso con una teología evangélica protestante sólida, informada y que lleva siempre de la mano sus raíces históricas, ¿no? Entonces, lejos de rechazar la patrística, Samuel Vila y, bueno, obviamente los reformadores que vinieron antes que él, pues no rechazaban la patrística, sino que la reivindicaban, ¿no? Y la traían nuevamente al estudio. Entonces, todo esto lo comento porque a 100 años de la publicación del libro fundacional de CLIE, se publicó la Biblia de Estudio Patrística, que de alguna manera conmemora el libro fundacional de CLIE a 100 años, ahora no como un tratado, sino como una Biblia de estudio con más de 12,000 notas, buscando el mismo propósito, que la Iglesia Evangélica conozca su fe, conozca las raíces del cristianismo, porque al final es parte de su identidad, ¿no? Y de esa manera también cumpliendo el propósito que Shell pone en su libro, ¿no? Que la Iglesia profundice en su fe para confrontar o reafirmar su fe y que también le ayude a compartirla de manera más precisa, más genuina en su contexto, ¿no? Entonces, esta Biblia es importante porque conmemora los 100 años de CLIE y también lo que tú comentabas, Betsy, hace un momentito, dejarnos ver que el estudio de los padres de la Iglesia pues realmente no son exclusivos de la Iglesia católica romana, ¿no? Así se entiende, ¿no? Ajá, sino que realmente pues es parte de nuestra historia, es nuestra herencia. Y efectivamente, bueno, tú nos dices cómo vamos de tiempo, pero si quieres que desarrollamos un poquito la importancia, ¿no? De los padres de la Iglesia, quiénes fueron. Y igual yo al final podría comentar nada más unas características que pueden encontrar en esta Biblia, ¿no? Porque yo veo, hermanos, que, por ejemplo, les comentaba, ¿no? De que uno podría decir, entonces, si es la del credo y son corrientes que hubo doctrinales, pues me voy a ir por el otro libro. Sin embargo, este libro está contextualizado. Eso para mí es demasiado importante porque la cosmovisión del autor, cuando trae al libro que nos quiere como explicar o enseñar a la iglesia, decir, bueno, si tú el día de hoy dices,
no me quiero bautizar porque ahí me prohíben todo. Y podría a lo mejor preguntarse, pero ¿por qué piensas que es prohibirte? O sea, ¿de dónde traes ese pensamiento de que si tú te bautizas, te vamos a prohibir todo como iglesia? ¿Qué le aporta a la iglesia? Usted háblenos de todo lo que usted, porque es su corazón, ¿no? Claro. La conmoción, pero basado en la Biblia, o sea, eso es muy importante. Sí, el texto pues nos invita a profundizar y precisamente al momento de acercarnos al texto bíblico nos permite darnos cuenta de esas ideas que a veces están distorsionadas o que hemos aprendido mal, ¿no? O que nos han enseñado mal y nos permiten entonces corregir nuestra doctrina. Y algo importante de esto es que nuestra manera en la que vivimos nuestra fe depende de la teología. Sí. Muchas veces se ha querido hacer una distinción entre teología y práctica de fe, ¿no? Por eso muchas veces la idea que se tiene es: yo no necesito estudiar teología, yo no necesito cuestiones doctrinales, yo vivo en el Espíritu y punto, ¿no? Pero muchas veces las prácticas que tenemos de manera personal o individual o como iglesias no llegan a tener un fundamento bíblico. Entonces, al momento de estudiar la doctrina a partir del texto bíblico, nos permite corregir esas situaciones. Y vemos entonces la manera en la que yo creo, que es nuestra teología, va a influir directamente en cómo vivo, cómo practico la fe. Un ejemplo breve y sencillo con lo que mencionaba. Desde el primer siglo, algo que se dio fue el docetismo, que en síntesis enseñaba que Jesucristo era en apariencia humano, porque enfatizaba lo espiritual. Tenía en mayor pues valía lo espiritual, y lo físico, lo material, era visto como algo negativo. Entonces, esa enseñanza se empezó a transmitir, de manera que se pensaba que Jesucristo era en apariencia Dios. Ahora, eso podríamos decirlo, bueno, es un asunto doctrinal, teológico, pero ¿cómo influye esto en el cristianismo actualmente? Por lo general, se suele pensar de la misma manera que mi espíritu o lo espiritual es más importante que lo material, que lo físico. Tenemos frases como ganar almas para Cristo en la misión de la iglesia. Ahora, ¿qué implica ello? Que muchas veces nos centramos en que la persona a quien se dirige una predicación levante la mano o pase al frente, al altar, y haga la oración del pecador. Y decimos, ya se salvó, ¿no? Ganamos almas para Cristo. Pero cuando vamos a la Escritura, encontramos que la misión que Jesús encargó a los discípulos fue precisamente de hacer discípulos. Y es distinto la noción de ganar almas a hacer discípulos. Como que nos quedamos en la primera fase, ¿no? Parte, exactamente, porque hacer discípulos implica precisamente enseñarles que guarden todas las cosas que Jesucristo enseñó, y eso es doctrina. Requiere una profundización de la fe. Eso es el discipulado. Entonces, vamos aclarando estas cuestiones. Otras nociones, por ejemplo, en cuanto a esto mismo, ese dualismo que llega a presentarse. A veces enfatizamos o sobreenfatizamos una noción de vida espiritual. Y preguntamos, ¿cómo está en su vida espiritual, hermano? Ajá, ok. ¿Cuántas vidas tenemos? Tenemos una sola. Una sola. Nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas. Es una sola vida en la cual tenemos que vivir la fe. Entonces, como que la dividimos, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces creamos esas ideas equivocadas y necesitamos una y otra vez regresar al texto bíblico. Entonces este texto pues nos ayuda a aclarar esas cuestiones. Está bien, porque a veces
Si el pastor, por ejemplo, o los líderes nos dicen, hermanos, vamos a ver cómo anda en su vida espiritual. Bien, bien, yo leo la Biblia y y busco a Dios, hago mi devocional, en mi vida espiritual ando bien. Ah, bueno, qué bueno. Y en su matrimonio, ¿cómo está? Como si fuera algo diferente, ¿no? Bueno, pues bien, pero hábleme un poquito más de su matrimonio. Claro. ¿Han estado pasando situaciones difíciles o está todo bien? No, todo bien, todo bien. Pues vamos a hablar un poco de las finanzas en el matrimonio, de los problemas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cree que se tiene que meter en mi vida privada? Eso es mi vida privada, ¿no? Y empezamos a hacer como esa división de decir, la vida cristiana es yo me congrego y hasta ahí, no todo lo que tenga que ver dentro del templo. Dentro del templo, eso mi pastor sí puede preguntar. Pero si ya quiere indagar sobre mi vida personal, pues no, el pastor no se, o los líderes, o ningún hermano se tienen que meter en eso porque eso ya es mi vida personal. Entonces hacemos una separación. La vida espiritual que la podemos decir es dentro del templo y mi vida dentro de la casa, eso solo le corresponde a mi familia, a mí. Nadie tiene por qué meterse, pero vemos que el cristianismo es de manera integral, es un modelo integral, y es lo que nos venía diciendo aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces este tipo de situaciones, de separación, ¿no? Ideas equivocadas, pues pueden ser corregidas en la manera en la que vamos profundizando en el texto bíblico, pues podemos crecer, madurar en la fe e ir quitando estas nociones erradas. Porque eso lo venimos aprendiendo de lo que escuchamos, no porque la Biblia lo dice, sino porque alguien dice, es que nadie se tiene que meter en tu vida. Y entonces, si estamos siendo discipulados y tenemos fallas en nuestra vida personal, pues como la espiritualidad es de manera integral y no queremos corregir lo que estamos haciendo mal, pues no vamos a crecer en Cristo, ¿no? Porque no nos estamos dejando que nos toquen las áreas que decimos son privadas, pero Dios quiere operar en el ser humano completamente, si no estaríamos diciendo que también nosotros somos duales, tenemos una vida espiritual y una vida pues secular. Normal, secular, y las dividimos, ¿no? Sí. Eso es de lo que tú tienes que hacer, pero tú no tienes que entregarle cuentas a nadie, entonces ahí batallamos, ¿no? Es una lucha que venimos arrastrando ideas preconcebidas, que solamente la escuchamos de alguien. No dejes que nadie se meta, no dejes que nadie sepa nada, y no arreglamos esas áreas. ¿Por qué? Por las ideas preconcebidas, pero como decía, ¿lo dice la Biblia? Así es. No, pues me dijeron que nadie se debe de meter, o sea, sí, pero ¿qué dice la Biblia, no? Eso es lo que estamos viendo en el libro, ¿no? Que tenemos que profundizar y dejar que Dios toque las áreas que tiene que tocar para poder caminar en un cristianismo, porque si no caemos en las herejías, podemos caer cuando tenemos esas ideas preconcebidas de que nadie se tiene que meter en mi vida personal para restaurarme. ¿Podemos estar cayendo en una de estas corrientes heréticas de la iglesia primitiva? Sí, pues son diferentes problemas que se presentan cuando nuestra fe, nuestras creencias no están arraigadas en la Escritura. Entonces yo siempre les planteo a mis alumnos en diferentes seminarios, ok, tú me dices aquí esto que tú crees, y está bien, pero a partir de ¿qué textos puedes fundamentarlo? Así es, lo que le estoy diciendo, ¿no? ¿Con qué base de la Escritura puedes tener esa confianza de que ciertamente lo que creo es verdad? No es porque me lo hayan platicado, no es porque lo haya leído en un libro incluso, sino porque, exacto, ¿no? Sino porque el texto bíblico lo presenta, ¿no? Y eso pues es parte de esa madurez espiritual, ir profundizando en la Escritura. Entonces, hay tres aspectos, ¿no? Por un lado, la exégesis bíblica, es decir, cómo interpretamos la Escritura; la teología, es decir, cómo organizamos ese conocimiento, y cómo lo vivimos. Si nuestra práctica de fe no tiene el fundamento escritural, muy probablemente estamos equivocados.
Entonces, es de algo que necesario. escuchamos nada más, ¿no? Claro. Y sí, como dice usted, es necesario porque podemos ir llevándonos la vida cristiana como bien nos parece. Ujú. Y cuando bien nos parece, hacemos muchas cosas pues que no están bien. Como el tiempo de los jueces, ¿no? Cada quien hace lo que viene de parecer, Así pero es. todos conocíamos de Dios, ¿no? Sí. Entonces, podemos conocer mucho de Dios, de la palabra, y hay gente que dice, hasta llega a decir, no, incluso, yo no necesito ir a una iglesia. Ujú. En mi casa yo puedo Ujú. leer la Biblia, orar, ayunar. No necesito ir a la iglesia porque pues Dios sabe y conoce mi corazón. Ujú. Entonces, ¿para qué me congrego? No, no tengo que congregarme. Eso es, a lo mejor lo aprendió de algún lugar o Ujú. tiene sus razones por las cuales quiere hacerlo así. Pero como decía, ¿no? ¿Cuáles son tus fundamentos bíblicos o Ujú. teológicos para decirme lo que me estás diciendo? No, pues entre Dios y yo. No, o sea, sí está bien que creas así, que entre Dios y tú está bien. Él ya sabe que tú te entregaste a Él, que quieres vivir para Él, que estás leyendo la Biblia, que estás teniendo comunión con Él. Pero esa es tu idea, pero Ujú. fundamentémela con la Así es. Biblia. Y es ahí Mm. donde entraríamos. Ay, Dios mío, no. No, pues no, con qué le compró? Y más si no leo la Biblia, Así es. no voy a saber de dónde, ¿no? Sí. No sé Mm. ustedes cómo pueden decirnos cómo estaría relacionándose entonces la patrística, que decimos, ay, Ujú. no, escucho patrística, es como de los padres de la iglesia, es historia. Pero Mm. pues, en mi vida espiritual, ¿qué me puede ayudar? Ujú. La Claro. historia. Ustedes qué me Ujú. podrían decir a mí, yo les podría decir, a mí de qué me sirve la historia, los credos, a mí díganme nada más lo que tengo que hacer. Claro. ¿Para qué me ayuda a mí la Biblia patrística y el libro? ¿En qué me ayuda a mí? Bueno, la importancia del estudio de la patrística radica en que vemos en ese periodo cómo se le da continuidad al evangelio que predicó Jesucristo y también se le da continuidad a la predicación de los apóstoles, ¿no? Entonces, es importante tener en mente cómo, pues, el cristianismo tiene efectivamente, lo vemos en el texto bíblico, sus orígenes en Israel, particularmente en la región de Judea, específicamente en Jerusalén. Pero con el paso del tiempo y considerándose también en un inicio como una continuación o un desarrollo del judaísmo, vemos cómo el cristianismo primero emerge en regiones que estaban muy conectadas con el judaísmo, pero con el paso del tiempo vemos cómo el cristianismo se empieza a expandir a otras regiones vecinas de Israel, ¿no? Y es muy curioso cómo, bueno, eso lo vemos ya desde el libro de los Hechos, esa expansión gracias a los esfuerzos evangelísticos de los primeros cristianos, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de Pablo, ¿no? De Pablo de Tarso, pero muy curioso es que ya para finales del siglo I, ya vemos cómo el cristianismo parecía haberse establecido ya en gran parte del mundo mediterráneo oriental conocido, incluso ganando también una presencia significativa en la capital de todo el imperio, en Roma. Entonces vemos cómo durante esa expansión a lo largo de estos primeros años o primeros siglos, cómo en estas regiones vecinas empiezan a surgir centros de investigación teológica importantes, ¿no? Lo fue Alejandría, lo que es ahora Egipto, Antioquía y Capadocia, que es ahora Turquía, incluso el norte de África occidental, ¿no? Lo que es ahora Argelia. Pero de manera, en esta introducción vemos cómo en esa expansión, en los primeros 600 u 800 años del cristianismo, cada una de estas regiones produjo a pensadores cristianos importantes que, enfrentándose a desafíos contextuales, realizaron contribuciones significativas al cristianismo a partir de sus enseñanzas y de sus escritos, ¿no? En primer lugar, combatiendo herejías que ponían o que amenazaban la fe apostólica, y de esa manera vemos el desarrollo y la precisión de la doctrina cristiana, ¿no? Entonces, este periodo es importantísimo Sí. porque se le da continuidad a la fe, bueno, el Evangelio y a la fe recibida de los apóstoles. Y también vemos ahí cómo esa fe se va precisando Sí. con el paso del tiempo.
Ahora, aquí algo muy importante que comentamos, ¿no? Es como a pesar de que es un periodo súper importante Sí. para el cristianismo, para su desarrollo, precisión, la iglesia evangélica lo ha dejado a un lado, ¿no? Y hemos mencionado en varias ocasiones, lo he escuchado también de Shell, cómo a veces parece que hacemos un salto en la historia, Sí. de que terminamos de leer el capítulo 28 del libro de los Hechos y nos vamos inmediatamente hacia la Reforma Protestante Sí. en el siglo XVI, pasando por alto 1500 años de historia, que fue importante en el desarrollo de la fe. Y a veces creemos que el cristianismo comenzó en la Reforma Protestante, ¿no? O con el apóstol Pablo. Ajá, Creemos que de ahí comenzó, ¿no? sí, y incluso pues se le da un poco la razón a lo que mencionaba anteriormente del catolicismo en España de aquel tiempo, que de eso acusaba a los evangélicos, de ser una secta inventada en la Reforma Protestante o en el siglo XVI, porque nos despegamos totalmente de nuestra historia. Entonces, y bueno, en Guatemala algún hermano me decía, bueno, yo pensé que el cristianismo había iniciado con Marcos Witt, ¿no? Es lo que le digo que... ¿no? Cuando publicó su primer disco, ¿no? Sí. Pero es un ejemplo de Ujú. que pasamos por alto Sí. estos primeros siglos de la era cristiana. Ahora, ¿quiénes eran los padres de la iglesia, ¿no? ¿O qué es la patrística en general? Bueno, la palabra patrística o la patrística podríamos decir que es la ciencia que estudia el pensamiento de los autores cristianos de la antigüedad, ¿no? Y aunque este término patrística empezó a utilizarse por ahí de 1637, donde encontramos la primera aparición de esa palabra como tal por un teólogo alemán que se llamaba Johann Gerhard, ya vemos incluso en el Nuevo Testamento y obviamente en la literatura cristiana del primer siglo, nociones acerca de este término, ¿no? O el término padre, Ujú. ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios 4:15, Pablo le escribe a los corintios y les dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ujú. También, por ejemplo, Pablo le escribe a Filemón en el 1:10 y le dice, te ruego en favor de mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y también, bueno, a Timoteo, Pablo se refería a él en 1 Timoteo 1:2 como un verdadero hijo en la fe, ¿no? Entonces vemos cómo este título honorífico padre, que parte de la vida común y de la cultura religiosa de la época, que hacía mención, por supuesto, al progenitor de la familia, ¿no? A la cabeza de la familia que se preocupa por ella, que la cuida, que la guía, pasa por analogía o en sentido figurado a referirse a un padre espiritual, ¿no? El pater neumáticos, ¿no? Que se menciona en estos escritos. En griego, ¿no? Ajá, Ajá. exactamente. Entonces venía a ser un título de aquel que educa, aquel que enseña, aquel que dirige a la comunidad, ¿no? Que la cuida, que la preside y demás, ¿no? Entonces se les llama así padres de la iglesia porque ellos contribuyeron de manera muy particular, muy especial en el avance del evangelio en los primeros siglos, ¿no? Incluso ellos también pues alentaron a los mártires, defendieron doctrinas, combatieron las herejías, etcétera, etcétera, Sí. ¿no? De Es hecho, más o menos, ajá, perdón, ahí de hecho me parece que fue Ignacio el que cuando lo iban a meter a un caso, ¿no? ajá, Dijo que si le había hecho Dios solamente bien, ¿no? Porque él no podría aceptar las cosas que vinieran a su vida, ¿no? mm, Ellos, uno podría decir, no, ellos que no, ellos nos dieron un montón claro, de un ejemplos de ejemplo. lo que se vivió en el Coliseo y todo ese tiempo, Ujú, ¿no? De Roma y la iglesia primitiva, o sea, la importancia que ellos tienen cuando nosotros empezamos
a indagar acerca de quiénes fueron los padres de la iglesia y qué hicieron en ese tiempo. Aunque algunos también dijeron algunas cosas que de la mujer y acerca de ese tipo de cosas que no, pues que no coincidimos, ¿no? Pero otros defendieron su fe con todo, ¿no? En ese tiempo. Entonces pusieron como los fundamentos de la iglesia de ahora. Por eso es que nosotros podemos ver que tiene mucha importancia, ¿no? Lo que estás diciendo. Exactamente. Y ese término padres de la iglesia se les da a ellos, a los autores, teólogos de estos primeros siglos, como actualmente podemos referirnos, por ejemplo, a Miguel de Cervantes, Sí. como el padre de la literatura universal o el padre de la narrativa moderna, como a Homero, por ejemplo, como el padre de la poesía épica occidental, como a Isaac Newton, como el padre de la física clásica, ¿no? Como a Gregorio Mendel, como el padre de la genética, ¿no? O a Martin Luther King como el padre de la defensa de los derechos civiles, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido se les llama padres de la iglesia, ¿no? Y, por ejemplo, también la Cueva incluso menciona que se les llama padres porque ellos engendraron a las nuevas generaciones de creyentes, ellos influenciaron a las nuevas generaciones de creyentes. Ahora, todos los libros sobre patrística, bueno, aquí traigo yo el de Javier Picasa, pero hay otros libros que coinciden en rasgos distintivos de los padres de la iglesia. El primero de ellos era la rectitud de doctrina, ¿no? Ellos tenían a la escritura como la regla de la verdad y a la tradición apostólica como la regla de la fe, que precisamente la regla de la fe pues era un resumen de estas doctrinas esenciales del cristianismo que ellos utilizaban como criterio, ¿no? Para interpretar las escrituras para que fueran fieles a esta enseñanza apostólica. Sí. En ese punto, bueno, también ellos entendían las escrituras como divinamente inspiradas por el Señor e interpretaban las escrituras bajo la autoridad de los apóstoles y también en común ellos confesaban la divinidad de Cristo, ¿no? Sí. Algo importante. Otro punto característico de ellos era la santidad de vida, ¿no? En ese tiempo el testimonio cristiano estaba, se era visible a partir de su piedad en su vida cristiana y también esa piedad que lo llevaba al martirio, precisamente, ¿no? Hasta a muchos de ellos. Se latigaban, ¿no? En algunos casos. Sí, en algunos casos, ¿no? O se retiraban, ¿no? Como ascetas, como los ascetas, ¿no? O ellos decían, no voy a hacer nada para pecar, no querían pecar, tenían ¿no? un énfasis, en esa búsqueda de comunión con el Señor, en esa búsqueda de santidad, pero también se reflejó en sus dotes pastorales, ¿no? En ese cuidado que tenían por la iglesia, ese amor y cuidado que tenían con la iglesia, lo cual lleva al tercer punto, que te digo que todos estos libros coinciden en ello, que era que ellos eran aceptados por parte de sus comunidades eclesiales, ¿no? Es decir, estas enseñanzas que ellos compartían a partir de la tradición oral y que compartían también, tradición, ¿no? Compartían con sus comunidades. Bueno, las comunidades tenían esa obligación o esa responsabilidad de que todo aquello que escuchaban se validara con las escrituras, ¿no? Entonces era también importante ese conocimiento que las iglesias tenían, las iglesias nacientes tenían de las escrituras, en este caso, bueno, la Septuaginta, ¿no? Sí. que ellos leían en griego, ¿no? Entonces, incluso muchos de estos escritos pues eran a la par de los escritos del Nuevo Testamento, entonces eran recibidos, ¿no? Ya después vemos un proceso de canonización, del canon, perdón, de la formación del canon, pero eran recibidos pues también por parte de las comunidades y eran validadas por sus comunidades, ¿no? Y bueno, en ese sentido mencionar también que en esa santidad que mencionaba, pues se veía reflejado porque como no había todavía un canon establecido, ellos memorizaban mucho las escrituras, ¿no? Ahora,
rápidamente, ¿no? Para completar este panorama general. ¿Cómo se clasificaban los padres de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, Javier Picasa los distribuye o los clasifica por regiones donde se desarrollaron cada uno de ellos, ¿no? Los padres en griegos. Ajá, de hecho, en la Biblia encontramos al final un esquema que precisamente los divide en estos grupos patrísticos, ¿no? Cuando ustedes tengan su Biblia pueden ver, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, los padres hispanos, los capadocios, los alejandrinos, latinos, los sirios, ¿no? Bueno, son cerca de 7 grupos, ¿no? Que ocupa o que así los pone Javier Picasa, pero para ser un poco más sencillos, se pueden dividir, como lo hacen otros autores también, en 3. Los padres apostólicos, que se desarrollan del año 100 al 150, los padres apologistas, que se desarrollan del 150 al 300, y ya los padres teólogos, que se desarrollan del 300 al 600 o incluso al 800, ¿no? Rápidamente, los padres apostólicos. Bueno, he escuchado mucho a Shell, que bueno, te gusta mucho, ¿no? El estudio de los padres apostólicos, porque son aquellos que recogen la vida y pensamiento de los apóstoles, ¿no? Y que le dan continuidad. Y ahí vemos algunos escritos importantísimos que Shell también cita, por ejemplo, la Didache, ¿no? Que mostraba esa liturgia, esa organización eclesial, o cómo impartían los sacramentos, o cómo se desarrollaban los sacramentos en la iglesia del siglo I. Encontramos a Clemente de Roma, a Ignacio de Antioquía, a Policarpo de Esmirna, este escrito también muy interesante, el pastor de Hermas, entre otros, ¿no? Y ahí simplemente mencionar que de los padres apostólicos podemos aprender o podemos mirar cómo ellos desarrollaron una teología particularmente pastoral, al cuidado de las iglesias, al desarrollo de las iglesias, y también un fuerte énfasis en la predicación del Evangelio, particularmente a Cristo como Señor, ¿no? Como Señor y Salvador. Después vemos a los padres apologistas, que son conocidos así porque en sus escritos defendieron el Evangelio ante acusaciones. Apologeta es de la defensa, ¿no? Exactamente, ante acusaciones filosóficas, ¿no? Y también acusaciones sociales que hacía el imperio hacia los primeros cristianos. De hecho, creo, Tuchel, citas algunas de esas acusaciones, ¿no? Por ejemplo, esta acusación de sediciosos, ¿no? De sedición, que era el delito del cual acusaban a los cristianos de no adorar al César como Señor, sino a Jesús como Señor. También, curiosamente, los acusaban de ateos o de supersticiosos porque no se incorporaban a la adoración pagana que ellos acostumbraban en Roma, y también incluso de incesto, ¿no? Porque acusaban a los cristianos que se saludaban como hermanos y hermanas en la celebración del ágape, o incluso de canibalismo, ¿no? Que es algo muy curioso porque escuchaban en estas reuniones que comían y bebían la sangre de Cristo. Y Shell en la introducción también menciona esta acusación de Celso, ¿no? Hacia los cristianos de ser ingenuos y ignorantes y crédulos, ¿no? Que se creían todo. Pero esa es la labor de los padres apologistas. Ahora aquí me gustaría nada más mencionar que es muy interesante cómo este tiempo fue muy importante, porque ahora los primeros cristianos, o de esta época, que antes, en el periodo de los padres apostólicos, citaban mucho las escrituras del Antiguo Testamento para anunciar a Cristo como el cumplimiento de esas profecías mesiánicas, ¿no? Pero ahora, en esta época de los padres apologistas, ya encontramos que el contexto era diferente. Ya no eran meramente judíos, sino ahora estaban llegando a regiones gentiles, donde tenían más influencia filosófica, ¿no? A partir de los epicúreos, de los estoicos, de los platónicos, ¿no? Entonces, ellos hicieron la tarea de hacer puentes con esa filosofía que estaba a su alrededor, para
presentar a Cristo. Y ahí un ejemplo lo encontramos ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, presentando el Logos, que era un desarrollo filosófico que se tenía en aquella época, para a través de eso presentar a Cristo, ¿no? Y bueno, ahí encontramos a autores muy interesantes, ¿no? Encontramos, por ejemplo, a Justino Mártir, ¿no? Encontramos una carta a Diogneto también muy interesante, a Tenágoras de Atenas, a Ireneo de León, que también es muy importante, a Tertuliano, a Orígenes, entre otros, ¿no? Sí. Y ahí vemos como resumen que ellos empiezan a hacer esos puentes con la filosofía de su época que lo rodeaba, ¿no? En ese contexto. Y por último están los padres apostólicos, ¿no? Teólogos. Perdón, los padres teólogos. Esos son los primeros, los padres teólogos, que aquí hay un punto importante que mencionar en cuanto a la importancia de conocer la historia. Vemos en estos dos primeros periodos que la iglesia, los cristianos eran perseguidos por el imperio, ¿no? Pero aquí vemos algo muy interesante que ocurrió en el 313 por Constantino, que es el Edicto de Milán, donde se le pone freno a la persecución de la iglesia cristiana, ¿no? Eusebio de Cesarea es quien registra este periodo, ¿no? Y esta visión que tuvo Constantino y demás, lo desarrolla bastante muy bien, pero un poquito más adelante, en el 380, el emperador Teodosio I el Grande es quien convierte el cristianismo, por decirlo así, en la religión oficial del imperio. Entonces ya no había persecución y por eso ahora hay más libertad para que ellos desarrollen sus pensamientos, sus enseñanzas y sus escritos. Por eso a partir de aquí, por ejemplo, Javier Picasa menciona que encontramos el periodo más brillante de la patrística o la época dorada de la patrística por el desarrollo doctrinal que viene a partir de ello. Y ahí encontramos a Atanasio, a Clemente de Alejandría, a Basilio, Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo, Cipriano, Hipólito, Hilario de Poitiers, Jerónimo, Ambrosio y tal vez el más famoso de esa época, Agustín de Hipona, ¿no? Entonces, para cerrar este panorama, Sí. me gustaría mencionar esa contribución que hicieron, por lo menos en esta época, los padres teólogos, al desarrollo de la fe o del dogma cristiano, ¿no? A partir precisamente de los credos conciliares. Ahí, por ejemplo, ya se mencionó el docetismo, ¿no? Una herejía que surge, la primera herejía cristológica. De hecho, algo interesante que Schell menciona es que esta herejía combatía o ponía en tela de juicio no la divinidad, sino la humanidad de Cristo, ¿no? Eso es algo muy interesante. Sí. Pero tal vez una de las herejías más famosas que ya mencionaste tú en un par de ocasiones fue el arrianismo, que se desarrolla por Arrio, que fue un presbítero egipcio que sostenía que Cristo fue creado por el Padre y por lo tanto no era coeterno ni consustancial con él, ¿no? A partir también algo similar de la idea de que Dios Padre era absolutamente trascendente y único, tan excelso que no podía compartir su esencia con nadie. Y por eso él sostenía que Jesús, el Hijo, no podía ser igual que el Padre, sino una criatura creada por él, ¿no? Y así a veces crecemos nosotros, ¿no? Creyendo eso de que mejor pídele a Dios, porque como Jesús es su hijo, también le tiene que pedir a él. Exactamente. Entonces, ¿para qué le pides a Jesús si le puedes pedir directamente a Dios? Y le quitamos en nuestra mente la autoridad a Jesucristo, ¿no? Lo vemos como que, pero ¿por qué tengo que orar en el nombre del Señor Jesucristo si mejor directamente me voy con Dios, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué le digo al Espíritu Santo si el Espíritu Santo es el ayudante? Ya de últimas, ¿no? Así es. Pero le quitamos el poder en nuestra mente. ¿Por qué? Porque traemos algo ya preconcebido. Claro. Ni el Espíritu Santo es importante,
ni Jesús es tan importante porque fue creado por el Padre, pues entonces vámonos con el que tiene todo el poder, que es Dios, ¿no? Entonces eso lo tenemos que aprender cuando nosotros leemos la Biblia, que es juntamente con el Padre, ¿no? Sino, no es que vaya como en menor escala de importancia o de poder o de divinidad, pero por todo lo que nos han enseñado y hemos escuchado, le quitamos en nuestra mente el poder a Jesús y al Espíritu Santo, ¿no? Claro. Siendo que son parte de la divinidad, de la Trinidad, ¿no? Claro, y ahí Arrio resumía su enseñanza, su herejía, en una frase que es muy famosa. Él decía: hubo un tiempo en el que el Logos, en el que el Verbo no era. Entonces, con ello explicaba que el Hijo, que Cristo, que el Verbo, había tenido un principio, que había sido creado, y por lo tanto, pues no era eterno. Ni en consecuencia, pues no era Dios, ¿no? Entonces, curiosamente, a partir de esta situación, Constantino convoca a un concilio, ¿no? Para que, después de que él le había puesto freno a la persecución contra la iglesia cristiana, después percibe que hay precisamente estos problemas internos, ¿no? Entonces convoca a un concilio en el que llegan más de 300 teólogos, escritores, pastores, ¿no? Si con dos no te pones de acuerdo. Particularmente ellos venían del Oriente, ¿no? De hecho. Y bueno, la pregunta básica que ellos pusieron sobre la mesa, por decirlo así, ¿es Dios el Logos de la misma forma que lo es el Padre? Entonces, a partir de la Escritura se empieza a desarrollar este concilio, ¿no? Este concilio de Nicea. Ahora, solo me gustaría leer un párrafo del concilio, del credo de Nicea, que dice, creemos en un Dios, Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, esto es, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido o engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre, ¿no? Entonces vemos cómo este párrafo, este enunciado del credo niceno se desarrolla en contra del arrianismo, porque establece que Cristo fue engendrado, mas no creado. Y curiosamente, al final de este credo se dice de la siguiente manera: mas quienes dicen hubo un tiempo en que no existió y antes de ser engendrado no existía Cristo, o bien que llegó a ser de lo que no existía, o a partir de otra sustancia o esencia, o afirmar que el Hijo de Dios es cambiante o mutable, los anatemiza la Iglesia Universal, ¿no? Entonces vemos cómo a través de este desarrollo del credo niceno se combate a esa herejía, al arrianismo. Obviamente no se termina por completo el arrianismo en esa época. De hecho, hubieron después otros concilios que también fueron precisando y que también desarrollaron otros aspectos del enunciado, ¿no? Por ejemplo, se desarrolló después el Espíritu Santo, la Iglesia, y se especificó cada vez más la naturaleza de Cristo, ¿no? Su que naturaleza. Era contra lo que iban, ¿no? Contra la naturaleza. Ajá, exactamente. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios venga a la tierra si aquí, pues, la santidad del Hijo de Dios no podría resistir ni siquiera estar aquí, ¿no? Entonces ya de ahí dicen ellos, no puede ser que el Hijo de Dios haya sido, ¿no? Claro, y ahí podríamos responder una pregunta que tú presentabas, ¿no? ¿De qué nos serviría conocer esta época de la historia o estos escritos? Bueno, porque, de esa manera observamos cómo se fue desarrollando, se fue precisando, reformulando nuestra fe. En este caso, la cristología que actualmente leemos en nuestros libros, que creemos, que concebimos, no se dio de la noche a la mañana, ¿no? Sino que se fue desarrollando con el paso del tiempo. Y ahora también, que en este ejemplo del arrianismo y que Shell lo menciona en su libro, en el siglo XXI diríamos, ¿quién se atrevería a enseñar que Cristo fue creado, ¿no? O que no es Dios? Pero sí.
Bueno, hay un grupo, ¿no? Sí, Que enseña precisamente eso, ¿no? Y que ujú, tiene una doctrina arriana en ese sí, sentido, pero nos ayuda a conocer ujú, nuestra fe para defender y para sí, guiarlos al Evangelio, sabiendo que esa herejía no es nueva, sí, obviamente sí. está resurgiendo, pero que se combatió hace 1700 años con el Y texto alguien bíblico. ahora, bueno, por decir ahora, la sacó nuevamente Ujú, y le puso fuerza, ¿no? claro. Y está teniendo éxito, ¿no? Sí, y Sí. por último, antes Ujú, nada más comentarte un par de ujú, características, también es importante conocer cómo los padres de la sí, iglesia interpretaban las escrituras, ¿no? sí, Ellos en ese tiempo, bueno, le veían varios sí, sentidos sí, sí. a la interpretación de la Biblia. Por supuesto está el histórico literal, Ujú, hay algunos padres de la iglesia que lo interpretan así, ¿no? En su sentido histórico. ujú, Incluso hay un ejemplo, ¿no? Con Orígenes de Alejandría, que tomó muy en serio, muy literal, un pasaje de la Escritura, Mateo 19:12, y él se castra, ¿no? Digo, por poner un ejemplo de esa ujú. literalidad que algunos O de como el ellos que quites, tenían. saques el ojo, ¿no? Ajá, exactamente. Mejor Otros que lo pierda. también veían el sentido alegórico, ¿no? En el texto Ujú, bíblico. En el sentido de, ellos le llamaban como en esta expansión del misterio, ¿no? Es decir, ellos a partir de su época, que hablábamos ahorita de esta influencia sí, griega, ¿no? En cómo se interpretaban algunos escritos clásicos, ¿no? Como por ejemplo la Ilíada y la Odisea. Bueno, ujú, por ejemplo, Filón de Alejandría, él intentaba hacer algo similar, pero con el Antiguo ujú, Testamento, ¿no? Darle esa interpretación más alegórica a los textos. Obviamente, sí, ahora, pues nosotros, a partir de la Reforma Protestante, pues le damos más énfasis a la interpretación histórica gramatical, ujú, ¿no? ujú, Que a la alegórica, pero era sí, algo de su época, sí, ¿no? De cómo se interpretaban estos textos antiguos. Y bueno, obviamente hay pasajes de la Biblia que no son literales, ¿no? sí, Vemos, por ejemplo, en el texto de Apocalipsis hay mucho simbolismo, ¿no? sí. Números, colores, Imagínate lo animales, agarramos ¿no? literal ahí sí. Ajá, o también las parábolas, ¿no? Sí, Algunas sí, sí. parábolas que tienen un sentido metafórico, Ujú, por así decirlo. Y también le daban otros dos sentidos, el moral, que era llevar la Biblia a la práctica, y también por último el sentido contemplativo, ¿no? Que tenía que ver más con una lectura escatológica de las escrituras, ¿no? Pero al final, como vemos, lo interesante es que encontraban, aparte del sentido histórico literal, le encontraban también ese sentido espiritual, ujú, ¿no? O ese sentido alegórico, ¿no? De hecho, por ejemplo, Orígenes, él decía que, bueno, si teníamos un autor divino del texto, sí, también teníamos que interpretarlo a partir del Espíritu Santo, ¿no? ujú. Y Agustín también desarrolló la importancia de la iluminación del Espíritu Santo al momento de interpretar las Interpretar las escrituras. escrituras. Pero aquí lo más rescatable, o en resumen, a mí lo que me llama Sí. mucho la atención de esta interpretación de los padres de la iglesia es que siempre veían a Cristo en ella, Ujú. ¿no? Ellos veían Y a pensaríamos que no, Cristo, ¿verdad? ajá, como el centro de la escritura, ¿no? De hecho, pues lo veían Sí, tipológicamente también, ¿no? El Antiguo Testamento. Ahora, por ejemplo, Justo González en su prefacio, él menciona que, claro, ellos no sí, tenían las herramientas lingüísticas, sí. o el Ujú. aparato crítico que tenemos ahora Sí, nosotros para la interpretación que ellos hacían sí, del texto bíblico. Incluso ahí en el prefacio él menciona una frase que a mí me gusta mucho. Él dice, si encontramos errores, inexactitudes o ambigüedades en lo que dijeron estos antiguos, debemos de aprender también de ello. Si nuestros antepasados en la fe, sinceros y consagrados, dispuestos a morir por la verdad, cometieron errores, corregirlos no es suficiente. También debemos aprender a ser humildes en nuestras propias posturas teológicas y en nuestras interpretaciones, reconociendo que es probable que en el futuro, cuando seamos parte de la historia, también. algún descendiente nuestro en la fe se pregunte
cómo pudieron ser tan ciegos y cometer tales errores, ¿no?, en la interpretación. Pero bueno, con eso termino este panorama de patrística. Ahora, nada más mencionar algunas características que, bueno, nuestros hermanos podrán encontrar en esta Biblia de estudio. Primero, la portada. Bueno, es una iglesia en Italia que es muy bonita, del siglo VI, parte del arte paleocristiano de aquella época. Está en pastadura y está también en símil piel. El texto bíblico es el de la Reina Valera, ¿no? De hecho, se llama Reina Valera revisada, ¿no?, que es de Clie, curiosamente, esa versión, esa traducción, ya que fue impulsada precisamente por Francisco Lacuebo y por Samuel Vila en 1937. Pero es el texto de la Reina Valera que nosotros conocemos. Ahora, esta Biblia, aparte del texto bíblico, contiene notas al pie. Sí, son 12,000 notas al pie de página tomadas directamente de los escritos patrísticos. Es decir, el comité se dedicó a leer los escritos de los padres de la Iglesia y tomó lo mejor de esos escritos y se convirtieron en notas al pie de página. Se tradujeron obviamente del griego, del latín, algunas del inglés y algunas también que fueron tomadas en español. De hecho, lo interesante que ustedes pueden ver en la Biblia es que al final de cada nota viene la cita del padre de la Iglesia que lo dijo y la fuente de donde viene, ¿no? Por ejemplo, aquí, no sé, por ejemplo, aquí estoy leyendo Daniel, hay escritos de Ireneo de León, y viene aquí que fue tomado de su escrito contra las herejías en el capítulo 4, en la sección 26, ¿no?, o en el versículo 26, ¿no?, por así decirlo. Entonces, todas estas notas están con su cita correspondiente. Ahora, fueron alrededor de 260 padres de la Iglesia que son citados en esta Biblia. También hay algunos, por lo menos 3 teólogos contemporáneos que fueron citados, donde a lo mejor no había mucha información de los padres de la Iglesia, ¿no? Y fueron incorporados, pero son autores contemporáneos el 1% únicamente del total de todas las citas. Ahora, para que fuera algo más pedagógico para la Iglesia, las 12,000 notas fueron divididas en 7 grupos o en 7 tipos de nota. Cada nota es, por ejemplo, las puedes encontrar en el reverso, ¿no? Proféticas, contextuales, doctrinales, devocionales, filológicas, que tienen que ver con el griego, ¿no?, o el hebreo, exegéticas y teológicas. Y cuando tú estás leyendo la nota, vas a identificar qué tipo de nota es por el icono que encuentras, ¿no? Y ahí podrás ver si se trata de una nota profética o contextual o teológica o doctrinal, ¿no? 7 tipos de nota diferentes. Y al final de la Biblia vas a encontrar 68 artículos que fueron escritos a partir de los escritos de los padres de la Iglesia. Y vas a encontrar temas muy interesantes, por ejemplo, uno de los primeros, ¿no?, el aborto y el abandono de infantes en los primeros siglos, ¿no? Vas a encontrar también, por ejemplo, cómo se desarrollaba o se impartía la cena del Señor en los primeros siglos, cómo era el bautismo en los primeros siglos, la apologética en los primeros siglos, ¿no? Escritos bastante interesantes que son inéditos, o sea, se escribieron precisamente para la Biblia. También vas a encontrar un glosario de términos y una colección de credos. Los 7 credos que mencionamos ahorita, Nicea, bueno, partiendo del credo de los apóstoles, Nicea, Constantinopla, etcétera, etcétera, los encuentras también aquí al final de la Biblia, y también 30 biografías de los 30 padres de la Iglesia más representativos o conocidos, ¿no? Palabras de Cristo en rojo, cinta marcadora, etcétera, etcétera, ¿no? Y también iconografía de la época, ¿no? De hecho, podemos encontrar en algunos de las páginas los 2 pescaditos, ¿no?, que están anclados, ¿no?, haciendo referencia a Cristo como el ancla. O también encontrarás una barca que tiene un Espíritu Santo hasta arriba,
bueno, es una analogía también de la vida cristiana que va en camino, guiados por el Espíritu Santo a la ciudad celestial, ¿no? Y por último mencionar que la garantía, ¿no?, por así decirlo, del contenido viene a partir también de las personas que fueron parte del comité en que investigaron y seleccionaron las notas. Encontramos primero, bueno, José María de Rus, que es el editor general de la Biblia, pero encontramos a Justo González, a Alfonso Ropero, a Eliseo Vila, a Gary Shogren, a Jesús Zamora, a Pío Luis Vizcaíno y a Lucas Magnín, que participaron en la selección de las notas. Y en los artículos, bien fuerte, ¿no? Ajá, y en los artículos y en las biografías se desarrollaron por 27 personas, ¿no? A lo mejor ahí agregamos a Antonio Cruz, a Catherine González, que es esposa de Justo González, a Gary Shogren, a Manfred Svensson, entre otros, ¿no? Sí. Entonces, es un trabajo bastante interesante, arduo, que es una Biblia diferente a las que encontramos, ¿no? Y que en resumen de lo que ya platicamos durante esta hora y media, nos invita a conocer nuestra fe desde su raíz histórica, cómo se desarrolló la fe desde sus inicios, para que en conjunto como iglesia pues afirmemos nuestra fe, conozcamos lo que creemos, cómo se desarrolló, y bueno, de esa manera abrazamos la fe que creemos, que confesamos, ¿no? Sí, es lo que veo que para que el maestro Shaltiel haya hecho este libro, tendría que haber estudiado bastante de los padres de la iglesia y le tiene que haber gustado mucho, ¿no? Porque estos postulados, ¿no?, de ese tiempo no se decidieron de un día a otro. Fueron concilios, el pelearse, el no ponerse de acuerdo, el que esto sí va dentro del canon, esto no va dentro del canon, en qué vamos a creer. O sea, fue un trabajo fuerte que, como decías, no se brinca uno como 1500 años de la historia porque dice, ay, no, ¿para qué voy a aprender eso? Pero de ahí salen los credos, lo que nosotros creemos de ese tiempo que nosotros nos brincamos. Es como cuando vas leyendo las crónicas, ¿no? Y las crónicas tienen un montón de citas y decimos, ay, pero los anales de la historia, ¿para qué vamos a leer eso? Sí, son el hijo del hijo del hijo y de no sé quién, pero es muy importante que nosotros conozcamos todo esto. Y para que nosotros conozcamos el credo que confesamos, pues usted de seguro, el maestro, bueno, tiene libros aparte y no es que diga de seguro, sino que más bien tiene mucho conocimiento, más bien acerca de la historia de la iglesia y de lo que se habló en ese tiempo de los padres que más, como decía aquí, ¿no?, la Biblia tiene los padres como más icónicos, más representativos de ese periodo. Y no sé qué nos pueda decir, hermano, también acerca de esto. Sí, al ser un texto de doctrina, pues obviamente se hace un estudio desde la escritura, pero también presentando diversas interpretaciones o aproximaciones a doctrinas en específico. Entonces, para hacer esa labor, pues se tiene que consultar, ¿no?, las diferentes posturas que hubo en su momento y que existen en la actualidad, para que también podamos crecer a partir de esa evaluación. Los cristianos lo primero que hicieron fue evaluar los textos que circulaban y a partir de allí darse una idea, tener un criterio amplio para poder identificar qué era de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo transmitida por los apóstoles y qué no lo era, o que incluso iba en total oposición a ello. Entonces, este trabajo, este libro, nos permite hacer ese ejercicio por cuenta propia. Por eso yo lo recomiendo de una manera individual para poder crecer en la fe, pero también como un manual de discipulado que se puede llevar en la iglesia, ¿no? Y siempre ese contraste de ideas entre los hermanos, hermanas, pues enriquece. ¿no? Enriquece y podemos escuchar un posicionamiento distinto de algún hermano. Yo creo esto. Mira, no
no me había puesto a pensar en ello, Claro. ¿no? Déjame, reviso, vamos a ver el texto bíblico, ¿no? Se enriquece el estudio. Entonces, esa misma dinámica que se llevó a cabo durante los primeros años del cristianismo, se puede hacer en la actualidad en nuestras iglesias, Sí. para crecer como congregación. Sí, sí. Entonces yo lo recomiendo ahí Sí. para que en su iglesia pues Claro. lo puedan Sí. adquirir así en un grupo de estudio y empezar a analizar doctrina por Sí. doctrina que se presenta en el credo apostólico. Y también veo que tiene sus notas de comentarista, ¿no? No nada más es que hizo una investigación y dijo, eso se trata de, no sé, el arrianismo trata de eso, sino que hace el comentario acerca de eso porque dice detectando pues las herejías, ¿no? Que surgen a través de estas corrientes. Entonces, pues está muy completo el libro y veo que Ángel lo tiene ya muy bien subrayado con sus notas y todo. Si lo vendo más caro. Sí, ya. Ya está subrayado. Sí. Sí, a lo No. mejor mencionar también, bueno, Sí. si algún hermano o alguna iglesia de los hermanos que nos están siguiendo le interesaría incluso una conferencia sobre el libro, pues pueden escribir en las redes sociales de Debel Querigma o Ajá. en las redes sociales directo del autor Sí. y podríamos buscar el hacer conferencias No, o un masterclass tal vez sobre el tema en iglesias, en está muy seminarios, bien. en donde sea requerido, Sí. ¿no? Bueno, ya comprometí a Ajá, Sheo, sí, gusto. sí, luego pero- les decimos que, bueno, más bien les preguntamos que si tienen algún número de teléfono donde le podamos contactar por si algún hermano dice yo quiero un curso de Claro. esto, del creo que confesábamos o de todo lo que conlleva esta investigación. ¿Qué número sería, hermano? ¿Dónde lo puedan Sí, contactar? pues más fácil en Facebook. Ujú. Ah, ok. Estoy tal cual con mi nombre, Shealtiel Durán. Shealtiel. Así en Facebook, ahí me Durán. pueden encontrar Sus de redes manera sociales. continua. Estoy publicando contenido y también en mi canal de YouTube Ajá. es Creer, Conocer, Confesar. Allí transmito semanalmente programas de literatura, de teología y de exégesis bíblica. Es creer. Creer, conocer, confesar. En su canal de YouTube, entonces ustedes también ahí tienen material del que pueden echar mano. Así es. Y si ustedes también quieren, hermanos, que el maestro y pastor Shealtiel también vaya y dé una conferencia, pues aquí en sus redes sociales. También le pueden dar un like o suscribirse en sus redes sociales y ahí continuamente van a estar viendo el contenido pues que él sube, ¿no? Claro. Y pues, hermanos, no, pues muchísimas gracias, de verdad. Cuando la Biblia patrística salió, decían, ya salió una nueva Biblia de estudio. No, bueno, sí salió una nueva Biblia de estudio, pero esta Biblia de estudio, pues nuestra labor, ¿no? Claro. Explicar, es bien diferente porque es única en su tipo. Bueno, Exacto. no hay otra porque están los libros de historia de la iglesia de Justo González, que es como el mayor referente. También Alfonso Ropero tiene mucho de Claro. contenido y así, pero esta Biblia fue adaptada, ¿no? Mm. Adaptada totalmente, es un trabajo bien fuerte, así que si usted quiere saber más de la historia de los padres de la iglesia, no se lo brinque como en crónicas, porque decimos, pues no tiene contenido, pero si nosotros nos vamos como dicen, a los anales de la historia, vamos a ver que de ahí vamos a entender muchas cosas de la Claro. genealogía también, ¿no? Sí. Entonces, pues gracias hermanos pastores también por pues darnos ese privilegio de estar aquí. Que el Señor les bendiga y saludos también a todo el equipo de CLIE y a los Gracias. hermanos que también nos van a estar viendo de manera diferida también, hermanos. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga en gran manera. Dios los bendiga. Saludos a todos. Hasta gusto. luego, hermanos. Hasta luego. En Debel Querigma vas a encontrar conocimiento que te hará brillar, la sabiduría que viene de Dios, con diligencia y dedicación.